actividad de SAMI, debido a Y que hay una nosotros conexión, ¿no? El somos cerebro, una... manos. Gracias. Debido a que nosotros somos una asociación que está empezando sus actividades, me voy a tomar 30 segundos en presentarnos. Nosotros eh, somos SAMI, Salud Mental Integrada. Somos una organización estudiantil de la UPCH, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que busca promover el conocimiento e importancia de la salud mental en estudiantes de esta universidad y la sociedad en general a través del trabajo individual y en conjunto de la psicología y de la medicina, en el caso específico de la medicina en la psiquiatría, sobre promoción, prevención, formación e investigación de la salud mental. Es por eso que nosotros contamos con varios programas. Tenemos el de promoción de salud, el de formación académica y el de investigación. Nosotros ahorita estamos viendo una ponencia del programa de formación académica. Y en este tema, que es factores genéticos de la conducta humana, tenemos la presencia del doctor Daniel Izuguaylas, que es médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es médico residente de psiquiatría de segundo año en la misma universidad. Eh, si nadie tiene ninguna pregunta o algún pormenor, puedo darle la palabra al doctor. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ok, perfecto. Buenas noches, mi nombre es Daniel Izuguaylas. Como decían, soy médico residente de segundo año en el Hospital Víctor Lar Correra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy tengo el gusto y el agrado precisamente de estar presente en esta exposición como expositor, ¿no? Y agradecer al Grupo SAMI también por la oportunidad prestada, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y que nos apertura a muchas otras interrogantes respecto a lo que es la parte de la conducta humana. Entonces, ¿usted cree, si me da el permiso, podemos empezar a compartir la diapositiva? Sí se puede compartir, doctor. Perfecto. Muy bien. Vamos a colocar esto por acá un ratito. Ahora sí. Perfecto, muy bien, entonces empezamos. Bueno, para empezar, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Hablar sobre genética y respecto a lo que es la parte de conducta humana, sobre todo en lo que es en el área de salud, sería precisamente quizás recordar muchos aspectos en la historia humana sobre cuántas veces o de qué formas se ha tratado de interpretar precisamente cómo nuestro desarrollo biológico ha ido de la mano precisamente con las alteraciones o nuestro desarrollo mental, conductual, psicológico, ¿no? Humano, ¿no? Y a través del tiempo, ¿no? Se ha ido viendo precisamente muchos de estos resultados. Un momento, creo que la diapositiva no pasa. Aquí está. Por ejemplo, ¿no? Acá haciendo un pequeño recuento histórico, ¿no? Para no necesariamente aburrirnos quizás un poco con esto, pero sí importante, ¿no? Recordemos que en la antigüedad se trató de explicar de muchas maneras cómo la conducta humana estaba relacionada, por ejemplo, al biotipo, a partes de nuestro cuerpo, a medidas, dimensiones precisamente, o características especiales que nosotros podíamos encontrar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a alguien quizás no tan actual, pero sí de nuestra época, al doctor Kretschmer, precisamente, ¿no? Que nos daba ciertos biotipos y la forma de conducta que estos tenía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la antigua pseudociencia, ¿no? De la frenología, ¿no? Que decía que dependiendo de las medidas de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, de nuestro cráneo, íbamos a tener ciertos rasgos conductuales más preponderantes que otros. Sin embargo, poco a poco nos hemos ido dando cuenta que esta habilidad que tenemos nosotros de encontrarle una explicación quizás a lo que a nosotros llamamos como conducta humana, ha ido pasando no solamente por la parte del estudio propio de la conducta, sino también de cómo se ve reflejada a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras características fisiológicas y anatómicas, ¿no? Y hay que recordar que esas características anatómicas, esas características fisiológicas que tenemos, pues van precisamente de la mano con la evolución de nuestro genoma, ¿no? Y hablamos de la evolución de nuestro genoma y el aprendizaje aprendido a través del tiempo de la evolución, ¿no? Incluso desde miles de años atrás, ¿no? Recordar incluso que hubo casos en donde la búsqueda precisamente de cómo explicar
o modificar, por así decirlo, también la conducta humana a través del cambio de características de nuestro cuerpo, pues también fue usado de mal manera, ¿no? Tenemos a dos ejemplos, por ejemplo, de la antigüedad en la parte de Alemania, ¿no? A Mengele, por ejemplo, ¿no? Que hizo experimentos en niños judíos que eran gemelos, ¿no? Haciendo cambios en uno y en otro no, dejando vivo siempre a uno, para ver después la evolución de este, ¿no? O tenemos también al tristemente célebre hoy en día Hans Asperger, ¿no? Que él catalogó precisamente una enfermedad, ¿no? O una patología que fue relacionada a lo que era su visión clínica respecto a ciertos tipos de alumnos, ¿no? O ciertos tipos de niños que tenían una característica muy particular, que era respecto a esto, al grado de concentración y al grado de nivel de enseñanza que podían dar respecto a ciertos temas, que hoy en día ya sabemos que va relacionado más a algo que vamos a hablar más adelante, como es el trastorno del espectro autista, no en este caso el síndrome de Asperger, que ya ha sido cambiado por el nombre a síndrome o a trastorno de espectro autista de alto rendimiento, ¿no? Pero como vemos, la parte de la genética vemos que ha ido evolucionando de muchas formas, ¿no? Entre lo que es, por ejemplo, Mendel y la ley precisamente de la transmisión genética, hasta pasar, por ejemplo, por la evolución de las especies con Charles Darwin, ¿no? En donde vamos recobrando precisamente cierto interés en cómo nuestra evolución propiamente ha ido demarcando lo que somos ahora, ¿no? Yendo en periodos de la historia, como la comunidad primitiva, la parte del esclavismo, el feudalismo, cómo es que el genoma que nosotros conocemos ahora a través de Watson y Crick, por ejemplo, ¿no? Cómo ese genoma ha ido especializándose de tal manera que ha generado ciertas características nuevas en nosotros. Ahora, acá cabe resaltar algo muy interesante. La especie en la cual nosotros estamos, ¿no? Todavía catalogados, es la especie del Homo sapiens sapiens, ¿no? Algo que va llevando miles de años en realidad dentro de la evolución. Ahora, y hay que tener en cuenta que seguimos siendo la misma especie a pesar que hayamos evolucionado quizás de manera cultural o en la sociedad, ¿no? Seguimos siendo y manteniendo el mismo genoma de esa época, ¿no? Muy poco ha cambiado respecto a nuestra fisonomía, respecto a nuestra genética, ¿no? Respecto incluso a nuestra estructura cerebral, en donde las conexiones quizás han sido mayores respecto al proceso de educación y respecto al proceso de evolución social, pero que al fin y al cabo la estructura, cómo se crea, los genes que están encargados de esto, pues básicamente siguen siendo lo mismo, ¿no? Entonces, habría que ver precisamente cómo es que estos genes están relacionados a la parte de la conducta y si es que un polímata inglés, ¿no? En 1875 genera un libro de texto llamado precisamente La historia de los gemelos. Ya, este libro es la primera visión que se tiene a nivel científico respecto a explicar si la genética tenía algo que ver con la parte de la conducta. Pocos años después se genera un libro nuevo, ¿no? Un tratado nuevo que era el genio hereditario, ¿no? Sobre cómo las leyes precisamente de adquisición y las leyes de herencia, ¿no? Tienen sus consecuencias precisamente en nuestra conducta. Entonces, dependemos, o más bien dicho, agradecemos precisamente de este polímata, perdón, sobre cómo hemos ido evolucionando en la concepción de los genes hacia precisamente la conducta humana, ¿ya? Y tenemos una lucha de conceptos hoy en día, ¿no? Que ya más o menos está yendo a ganarse hacia lo que es la interacción gen-ambiente, ¿no? Pero que en algún momento se trató incluso como determinismo genético, ¿no? Ahora, estos conceptos pueden ser bastante sencillos en realidad, ¿no? Pero tienen una interacción muy interesante con la parte social e histórica, ¿no? Recordemos que muchas veces el determinismo genético ha sido usado, quizás de mala manera, para determinar, como bien dice la palabra, ¿no? Qué razas o qué genes o qué especies son las que se deberían mantener, ¿no? O por qué tal persona ha evolucionado o ha crecido como ser humano hasta cierto punto, ¿no? Esto nos implicaba muchas ideas erróneas, incluso respecto a la parte de la genética y su transmisión, ¿no? Pero hoy en día vemos precisamente que estamos evaluando a una ley, a un concepto mucho más reciente, que tiene menos tiempo, es cierto, que es la interacción del gen-ambiente, ¿no?
Esta interacción del gen-ambiente es algo que, sobre todo en medicina y en psicología, vamos a tratar mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la predisposición genética que, que vamos a nosotros a tener, ¿no? O sea, relacionada al ambiente en el que vivimos, ¿no? Algo que se llama hoy en día con un concepto llamado susceptibilidad genética, ¿no? O predisposición genética, ¿no? En donde tenemos genes precisamente que nos podrían llevar a desarrollar cierto patrón, no solamente de conducta, sino de crecimiento, cierto patrón de desarrollo a nivel de los sistemas, que es ante una noxa o ante un evento que desencadene o ponga sobre en alto esta susceptibilidad, va a llevar precisamente al desarrollo. Y, por ejemplo, no solamente hablamos de eventos físicos, como por ejemplo lo que es más conocido sobre lo que afecta, por ejemplo, a los genes, que vendría a ser la radiación, o efectos físicos como la contaminación, ¿no? O efectos físicos como, por ejemplo, el consumo de medicamentos teratogénicos, ¿no? Como fue en algún momento la talidomida, por ejemplo, en la historia de la medicina, ¿no? Sino también hablamos de efectos sociales, ¿no? Hoy en día hablamos, por ejemplo, sobre el efecto de la crianza respecto al desarrollo genético, ¿no? Una de las normas básicas quizás que manejamos hoy en día, no solamente en psicología, sino también en psiquiatría, es que tenemos precisamente un grado de desarrollo nosotros a nivel genético, ¿no? Este grado de desarrollo, cuando se lleva de buena manera, por así decirlo, va a permitirnos desarrollarnos en todos los aspectos humanos en los que nosotros queramos desarrollarnos. Pero si estos aspectos se ven menoscabados, por ejemplo, por estrés crónico, ¿no? Traumas, patrones de crianza desadaptativos, ¿no? Que van a ir desarrollando precisamente lo que son patrones de inflamación, ¿no? O de procesos inflamatorios que también hoy en día se toman mucho en cuenta, van a hacer que estos patrones generen problemas, por ejemplo, como en la desmetilización de los genes, ¿no? Y de la expresión de estos, haciendo precisamente que ante patrones de noxas más crónicas, ¿no? Se desarrollen enfermedades, no solamente físicas, sino también mentales, ¿no? En este caso, en su traducción, conductuales, ¿no? Entonces, ahora vayamos precisamente, para no alargarnos mucho en la parte de la historia, respecto a lo que es la conducta de enfermedades mentales y genéticas, los avances que hoy en día existen, ¿no? Para eso les muestro acá la siguiente imagen, es una imagen de una editorial respecto al libro de Cien años de soledad, ¿no? Con la familia Buendía, donde es una historia muy interesante en su momento para aquellos que lo iniciamos a leer cuando estábamos en primaria o en secundaria, un libro un poco tedioso de leer, sobre todo por la cantidad de personajes en los que había, el paralelismo en las historias, los saltos en el tiempo. Podíamos observar precisamente también que en esta abundancia de personajes observamos precisamente patrones de conducta que se heredan, ¿no? Y estos patrones de conducta que se heredan van incluso ante una alegoría que era precisamente la parte de la relación incestuosa, los progenitores de la familia, ¿no? Entonces ahí vamos viendo incluso cómo en la literatura, ¿no? Y en otros aspectos socioculturales, la genética y la transmisión hereditaria, por así decirlo, del conte y central en la evolución de nuestra sociedad, ¿no? Me gustaría hablar, por ejemplo, de algo bastante puntual, por ejemplo, la poda neural, una teoría que tiene en los últimos 10 años ha tenido mucho, muchos estudios, ha abarcado muchas enfermedades como forma de explicación, ¿no? En el cual tenemos, por ejemplo, que cuando nosotros nos estamos formando en el vientre de la madre, ¿no? Estamos en el desarrollo embrionario, después en el periodo fetal, ¿no? Tenemos una serie de conexiones a nivel cerebral que incluso dentro del útero vamos formando de manera de aprendizaje. Estas conexiones son amplias, ¿no? Son numerosas, al punto precisamente, ¿por qué? Porque en ese momento nos sirve ser sensoriales, ¿no? Somos seres sensoriales en ese momento porque aprendemos a base de sensorialidad. No tenemos la capacidad todavía para formar conceptos en el cerebro, ¿no? No tenemos una capacidad representativa respecto a la realidad que nos acoge, ¿no? En este caso, en la poda neural, nos ayuda precisamente a que conforme vayamos creciendo, ciertas conexiones neuronales vayan desapareciendo,
¿no? Se van dando de baja, por así decirlo. ¿Por qué? Porque necesitamos en nuestro crecimiento reforzar conexiones que sí vamos a usar más adelante, ¿no? Y eliminar puntos de entrada sensorial, ¿no? Que pueden generar lo que es más bien ruido, ¿no? Y disminuir la acción precisamente de la recepción sensorial y de su posterior, y de su posterior análisis, ¿no? En este caso de la poda neural, por ejemplo, tenemos dos etapas principales en la poda neural, una que es a partir de entre los 4 o 5 años, ¿no? O incluso antes también, entre 2 o 3 años en algunos casos, en donde llamamos, por ejemplo, la primera adolescencia de la persona, ¿no? Este cambio conductual grave, o más que grave, perdón, masivo del niño, ¿no? Se ve precisamente por el tipo de poda que ha tenido, ¿no? El cambio neuronal que está generando, ¿no? Entonces, en el desarrollo postnatal, esta generación de sinapsis que hemos tenido en exceso va a pasar por una eliminación selectiva y va a generar precisamente la maduración de las sinapsis sobrevivientes, ¿no? Esta eliminación selectiva no se va a dar solamente en conexiones a nivel del cerebro, sino también se va a dar a conexiones a nivel de sinapsis, ¿no? Sobre todo en la parte neuromuscular en el cual nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Sobre todo en esta placa neuromuscular, vamos a desarrollar cierta eliminación de conexiones que nos van a permitir un mejor desarrollo del movimiento, el cerebelo, ¿no? Y del sistema visual, ¿no? Y esto va a pasar antes que se establezca la arquitectura sináptica del adulto, que conforme hemos sabido, ¿no? Se va desarrollando poco a poco, ¿no? Generando no quizás más neuronas tal cual como en algún momento se estuvo previsto, ¿no? Sino mayor conexiones, ¿no? Y una plasticidad neuronal que nos permita un aprendizaje más adecuado, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá que hay un problema en las podas neurales, ¿ya? Que es un problema sobre una metilización aberrante del DNA y de los genes, ¿no? Vemos genes involucrados que están codificados en el sistema de complemento, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos en este caso de los pacientes con trastorno de desarrollo, del neurodesarrollo, ¿no? Por ejemplo, el espectro autista, ¿no? Vemos que tenemos genes que se han desmetilado de manera errónea, ¿no? Y han generado, por ejemplo, a nivel del lóbulo temporal, problemas a nivel de las neuronas piramidales terminales, ¿no? ¿Por qué? Porque degeneran en una alteración en la expresión del sistema de complemento que va a ayudar precisamente a la expresión y después a la poda de la persona, ¿no? De estas neuronas. Eso va a ser, como hay falla precisamente en el complemento, que el complemento no entre precisamente a lo que es la parte de la microglia, que es la que se va a encargar precisamente sobre un gran trabajo en la parte de esta poda, y va a hacer que se vea una poda reducida. Entonces, vemos que hay hay muchas más terminaciones o conexiones neuronales de las que debería haber en su momento, y esto hace precisamente de que la información no se procese de manera adecuada en el trastorno del espectro autista, ¿no? Ahora, vemos, por ejemplo, que en la esquizofrenia, incluso, ¿no? En la parte de la corteza prefrontal, vamos a ver incluso también que hay asociación precisamente en el riesgo de alteraciones genéticas de los precursores del óxido nítrico, ¿no? Que es el óxido nítrico sintasa, ¿no? Y la trombospondina 4, ¿no? Que van a promover la fagocitosis, ¿no? Entonces va a verse aumentado precisamente esto a nivel del sistema de complemento, lo que va a aumentar la fagocitosis, y esta fagocitosis aumentada va a hacer que haya una poda excesiva en la esquizofrenia, generando problemas incluso de debilitamiento de zonas o de debilitamiento precisamente de uniones neuronales que sí necesitaríamos, por ejemplo, para analizar la parte de la realidad, ¿no? Ahora, tenemos incluso también la parte de la epilepsia, ¿no? En la parte del arquicórtex, ¿no? Vemos también que hay mutaciones en la pérdida de función del gen que codifica la proteína 1, ¿no? Que normalmente está inactivada por un glioma, ¿no? Que es el eje 1. ¿Ya? Esto va a generar precisamente, o se ven asociados epilepsias del lóbulo temporal autosómica dominante, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, esta área del cerebro con la parte de la epilepsia y la conducta? Algunos de ustedes en algún momento han encontrado o van a encontrar problemas, por ejemplo, a nivel lo que son alucinaciones, que son alucinaciones un poco más floridas que las alucinaciones auditivas tal cuales, ¿no? En este caso, por ejemplo, las alucinaciones visuales, olfativas, ¿no? Táctiles, ¿no? Y estas alucinaciones, cuando están precisamente presentes como diagnóstico diferencial, lo que hacemos nosotros es descartar precisamente una epilepsia del lóbulo temporal,
¿no? Vamos a encontrar que las opsoninas del complemento también, que van a estar, que normalmente están reguladas en estos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, y precisamente el pase a lo que es la parte de la microglia, van a estar precisamente reguladas por un gen que es el gen CX3L1, ¿no? Y este gen, cuando no está regulado de manera adecuada, va a hacer que la fagocitosis aumente, por lo tanto, va a haber una poda reducida al inicio, seguida de una poda posterior en la segunda poda neural, ¿no? Que va a generar precisamente este tipo de enfermedades, ¿no? Es por eso que incluso se habla del famoso, de la famosa personalidad epileptoide, incluso en algún momento, ¿no? Sobre niños que han ido creciendo de repente, no con el rasgo de epilepsia tal cual antes de los 10 años, pero que a partir de los 14, 15 años hacen estas epilepsias que son tardías, por así decirlo, de inicio tardío, de etiología de determinar, ¿no? Y que aparecen precisamente con síntomas psiquiátricos, ¿no? Y eso es más o menos a lo que nos vamos dirigiendo, ¿no? Entonces vemos que el autismo, precisamente, o el espectro, el trastorno de espectro autista, generalmente que son diagnosticados en los primeros 3 años de vida, superpone una fase inicial precisamente de una gran sinaptogénesis, ¿no? Que después va a generarse con una poda reducida. En el caso de la esquizofrenia, vemos precisamente que los genes alterados, sobre todo en la segunda poda neural, que se da entre 15 y 25 años, coincide con etapas posteriores precisamente a la poda dentro de la corteza prefrontal en los adolescentes, ¿no? Que va a llevar a la toma de decisiones, a la socialización, ¿no? Porque si bien es cierto, recordemos que si bien tradicionalmente no conocemos, por ejemplo, la esquizofrenia por los síntomas de primer orden, ¿no? Los famosos síntomas schneerianos, ¿no? Lo que buscamos hoy en día, precisamente como quizás todavía no nombrado de esta manera, sino como quizás como la esquizofrenia, como un trastorno relacionado al neurodesarrollo, ¿no? Buscamos precisamente síntomas iniciales del tipo negativo más que del tipo positivo, ¿no? Alejamiento, por ejemplo, de sus pares, ¿no? Dificultades para el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento que pasa, ¿no? Este pensamiento que vemos en la evolución, por ejemplo, de Piaget, que pasa de un concretismo a un preoperacional y a un pensamiento más abstracto, no llega a darse precisamente por los problemas a nivel de la corteza prefrontal, ¿no? Que después se van a ir viendo agregadas a problemas a nivel precisamente ya del área mesolímbica, que va a generar precisamente los síntomas positivos en la esquizofrenia, ¿no? En el caso de la epilepsia, ¿no? La evidencia sugiere precisamente un papel en la poda sináptica que puede estar mediada por las células gliales, pero que puede estar dado tanto en las dos fases, ¿no? Con una poda reducida y una poda aumentada, ¿no? Como les comentaba, la probable etiología del TEA también es una combinación precisamente de factores genéticos y ambientales. ¿Y por qué estamos hablando mucho del trastorno del espectro autista? Porque hoy en día es uno de los trastornos que más está aumentando en su diagnóstico. ¿Por qué? ¿Porque hay más pacientes? No, quizás porque también hay más formas de diagnosticarlo, ¿no? Recordemos que el diagnóstico en el trastorno del espectro autista pasa por un descarte primero inicial de muchas patologías a nivel físico, orgánico, ¿no? Y luego pasa precisamente a un descarte del punto clínico, ¿no? No hay una prueba exacta que nos permita a nosotros relacionar respecto al TEA. Seguramente en psicología, por ejemplo, conocen lo que es el A22, ¿no? Que es una prueba que, al fin y al cabo, es una prueba traducida a la experiencia clínica, en donde observamos, ¿no? La conducta del paciente, ¿no? Y vemos precisamente que una de las etiologías que hoy en día está tomando mucha fuerza es respecto a los errores o a los problemas oxidativos a nivel de la placenta, ¿no? Que es el órgano cardinal que no solo tiene una importancia estructural, sino que también es neuroendocrino, ¿ya? Hay que recordar que hoy en día se habla incluso del eje placenta-cerebro, ¿no? Donde los trastornos del neurodesarrollo, como el TEA, van a poder atribuirse precisamente a estas alteraciones. Entonces, ¿qué cosa vemos acá precisamente? ¿No? Vemos un estado de vida, o un estilo de vida, perdón, donde está expuesto a ciertos noxas ambientales, ¿no? Estos van a generar un problema a nivel del desarrollo de la placenta, sobre todo, y acá nos damos cuenta que, sobre todo para psicología y psiquiatría, tenemos que saber también mucho más, incluso en medicina, ¿no? También vemos ahí, por ejemplo, sobre las oleadas de placentación, ¿no? Porque cuando hay un proceso de mala metilización, precisamente a nivel de los genes que se encargan precisamente de las oleadas de placentación en la madre, ¿no? Vamos a encontrar precisamente que este error va a generar problemas a disfunción, sobre todo de la oxigenación del feto, ¿ya? Esto va a generar va a generar cambios a nivel de la metilización del DNA y va a generar esto que llamamos el cerebro autista, ¿no? Y esto se puede ir perpetuando conforme va dando, ¿no? Esto incluso tiene mucha relación
respecto a la predisposición genética, porque uno de los factores de riesgo precisamente que también existe dentro del trastorno del espectro autista es que la madre o los padres hayan tenido un hijo con este espectro anteriormente, ¿no? Entonces vemos precisamente que puede verse relacionado de repente una predisposición genética más allá del feto, sino de la placentación de la madre, ¿no? Entonces, esta metilización, ¿no? Vamos a encontrar en el TEA, en la placenta de los niños con TEA, ¿no? Va a tener precisamente un patrón distinto. Esto se va a encontrar sobre todo dentro de los 3 trimestres del embarazo. Y aquí se va a encontrar porque va a haber grandes dominios parcialmente metilados, que son los PMD, y esta expresión que se va a dar porque están parcialmente metilados, y van a tener dominios altamente metilados, que son los tejidos que van a traducirse después en tejidos fetales o adultos, incluyendo los tejidos neuronales. ¿Ya? Entonces, estos dominios parcialmente metilados, que constituyen un 40% del genoma placentario, ¿ya? Y los genes del desarrollo neural van a transmitir precisamente en la parte de la transmisión cinética. Estos son los 6 candidatos precisamente para poder explicar, ¿no? Sobre cómo es el desarrollo a nivel del espectro autista, ¿no? Inclusive tenemos una fundación que es la CIMO Foundation Autism Research Initiative, que es una fundación que cada cierto tiempo va recolectando sobre genes que han tenido problemas en la metilización a nivel precisamente de las oleadas de placentación en la gestación de la madre, ¿no? Entonces se identifican y se agrupan, tanto es así que vamos a encontrar precisamente problemas en la sinaptogénesis y en la dinámica de los microtúbulos, ¿ya? En la neurogénesis y la neuroteogénesis también, que va a desarrollar precisamente las capacidades cognitivas, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, encontramos un gen que hemos visto muchas veces, ¿no? El WNT2B, ¿no? Vamos a encontrar genes que están sobreexpresados, subexpresados por problemas de metilización, precisamente, ¿no? Entonces, esto nos da a entender precisamente que muchas partes de las conductas van a ver con la parte de los genes, su alteración y su posterior traducción a nivel del neurodesarrollo. Por ejemplo, vamos a otra patología muy importante que vamos a ver en salud mental, que es, por ejemplo, el trastorno bipolar, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, de por qué funciona el litio, por qué funciona el valproato de sodio, por ejemplo, en pacientes que tienen este tipo de trastornos, por qué los estabilizadores del estado del ánimo, ¿no? O los anticonvulsivantes como el valproato incluso pueden llegar a funcionar. ¿Por qué? Porque a nivel, por ejemplo, del cerebro, nosotros tenemos un gen en especial, que es el gen SK3, ¿no? Que funciona precisamente para poder generar la estabilización del estado del ánimo, ¿no? Partimos de una molécula que es el inositol y dependiendo si usamos valproato de sodio o litio, vamos a ver precisamente que esto puede activar directamente la producción de esta proteína y va a generar directamente una respuesta farmacológica adecuada. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos mutaciones a nivel del GCK3 o los genes a nivel del inositol PASA, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a encontrar una pobre respuesta al tratamiento farmacológico en pacientes bipolares, ¿ya? Y esto va a generar, por ejemplo, la búsqueda de otro tipo de medicaciones, ¿no? O de otro tipo de terapias, incluso en los pacientes que puedan poder ser incluso más aversivos de repente para ellos, ¿no? Ya para terminar, ¿no? Encontramos también algo que, sobre todo para los alumnos de pregrado que están acá presentes, ¿no? Van a encontrar algo muy común respecto a los estudios de embriología, ¿no? Una de las atenciones más importantes que vamos a tener, sobre todo aquellos que se van a dedicar a niños, por ejemplo, es qué cosa, los problemas de discapacidad intelectual, ¿no? Muchos van a venir, sobre todo en temporadas de colegio, ¿no? Que el niño no está aprendiendo de manera adecuada, está bajo el nivel promedio. Entonces, habría que ver, por ejemplo, ciertas características fenotípicas respecto al niño y poder ver si hay alguna alteración a nivel de los genomas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el síndrome de X frágil, que genera no solamente un problema conductual a nivel de la parte del déficit de la discapacidad intelectual, sino un problema conductual, por ejemplo, en la parte del control de impulsos, en la parte del control de los movimientos y el motor fino, ¿no? Vamos a encontrar un error a nivel de la transcripción del cromosoma X, ¿no? A nivel del brazo, en el cromosoma X a nivel del brazo en la sección 27.3, ¿no? Que va a codificar el gen FMR1, ¿no? En el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Así como acá se borró, por si acaso ahí debería decir el síndrome de Alzheimer, de abajo del síndrome de Prader-Willi, ¿no? Encontramos precisamente, ¿no? Que hay tanto en un error en el cromosoma 15, ¿no? El problema en el brazo, que es 11, del OSI 11 al OSI 13, ¿no? Y que va a haber problemas a nivel de la producción de la enzima VA3, V3A, ¿no?
Tenemos otros síndromes, como el síndrome que afecta precisamente el brazo largo del cromosoma X, que da básicamente a niñas, no da a niños, ¿no? Que es el síndrome de Rett, donde se cursa precisamente con una discapacidad intelectual que llega no solamente quizás a la parte fronteriza con suerte, sino que puede llegar a grados más profundos de discapacidad intelectual, ¿no? El síndrome de Williams también, que va relacionado precisamente a unas microdirecciones de genes de elastina y enzima, enzimasa, que van a fallar en la arquitectura del neurodesarrollo. El síndrome velocardiofacial, por ejemplo, que es un síndrome que hoy en día también se está observando, que es una delección en el cromosoma, en el brazo largo del cromosoma 22, ¿no? Que es en el Q11, ¿no? Y tenemos el síndrome de Down, ¿no? La típica enfermedad que tiene que ver con discapacidad intelectual, ¿no? Relacionada, por ejemplo, a problemas genéticos, ¿no? Encontramos lo que es la famosa trisonomía del par 21, ¿no? Algunos otros mosaicos relacionados también a la trisomía del par 6, por ejemplo, ¿no? Y que puede presentarse tanto en varones o mujeres, ¿no? Que van a tener no solamente un desarrollo que va a limitar la parte intelectual, sino la parte física, porque en todos estos síndromes vamos a encontrar también deficiencias de ciertos sistemas. Estos sistemas, como el sistema respiratorio, el sistema cardiológico, el sistema óptico, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que van a mermar el desarrollo normal intelectual o el desarrollo humano de las personas, limitando mucho su funcionamiento. Entonces, en este cuadro nos da a entender, por ejemplo, que patologías que, si bien es cierto, están en el libro y que quizás, lamentablemente, por el acceso a no poder desarrollar un estudio genético adecuado, en nuestro país se nos puede pasar de largo y simplemente catalogarlo como una discapacidad intelectual y colocarle el F70, ¿no? Como retardo mental leve, severo, ¿no? Puede estar relacionado a un problema genético y poder recibir una mejor consejería genética respecto a la parte conductual y qué se puede hacer con estos pacientes, ¿no? Eh, Como les digo, hablar respecto a genética y conducta es bastante amplio, ¿no? Podríamos sentarnos a hablar incluso, por ejemplo, sobre los patrones inflamatorios a nivel genético, o que responden precisamente a deterioro genético en lo que es la parte de los pacientes con depresión, o depresión resistente, o depresión atípica, ¿no? Podemos hablar también sobre patrones precisamente de problemas de elección en mosaicos en síndromes con discapacidad intelectual, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la parte o la carga genética de los trastornos de personalidad que tienen que ver con la arquitectura del cerebro, incluso, ¿no? Y podemos seguir así, ¿no? Podemos preguntarnos, por ejemplo, qué pasa, por qué cuando dos padres que tienen trastorno de personalidad pueden llegar a tener un hijo no solo con trastorno de personalidad, sino con otro tipo de trastorno como trastorno bipolar o de otra forma, ¿no? Dependiendo de qué tipo de combinación genética se da. Porque recordemos entonces precisamente que, si bien es cierto, la conducta es algo que nosotros observamos tal cual directamente y lo relacionamos mucho en los procesos mentales, recordar que los procesos mentales no es que vengan de ningún lado, no es que aparezcan de la nada, ¿no? Sino es que son producto precisamente del desarrollo a nivel neuronal. Entonces, si el nivel neuronal no está bien desarrollado, precisamente la parte de la arquitectura, pues menos van a estar bien desarrollados los parte de los procesos mentales que se van a traducir después en conductas, ¿no? Entonces, es importante entender que van a haber situaciones en donde la consejería genética va a formarse muy importante, sobre todo cuando hay pacientes que tienen antecedentes familiares, enfermedades mentales o enfermedades neurológicas, ¿no? Me quedo con esto. Esta es una imagen que, si bien es cierto, es muy graciosa de un episodio de Los Simpson donde buscan el famoso gen Simpson, ¿no? Que supuestamente a partir de cierta edad perdían cierta capacidad intelectual y que estaba relacionado más que todo a los hombres, ¿no? Pero me quedo con esta imagen para hacerles recordar precisamente que esta genética o estos estudios sobre vulnerabilidad genética, sobre la interacción de gen-ambiente, son hoy pan de cada día, ¿no? El hecho que no podamos desarrollarlo de repente con mayor ahínco en nuestro país no deja de lado que no tengamos en cuenta de poder estudiarlo para poder, pues, implementar quizás políticas de trabajo cuando ya, pues, las personas que están desarrollando estas nuevas teorías puedan llegar a un punto en el que puedan desarrollar estas políticas de trabajo y producirlas como políticas de salud, ¿no? Políticas de salud mental, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que les quería presentar. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias al programa Sami por haberme permitido este día poder hablar con ustedes, y por ahora sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo conversado el día de hoy?
¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí y estén atentas al grupo para más actividades. César, ¿tienes alguna pregunta? Ah, no, ya. Eh, bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Nos vemos.